Favor. Esta noche tenemos un tema que es muy importante, sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título Seamos más eficientes. Diga conmigo, seamos más eficientes. Dígale a la persona que tiene a su lado, seamos más eficientes. Déjeme decirle que vivimos en una sociedad en la cual muchos de sus esfuerzos están enfocados hacia los resultados. Y esto es muy bueno. Hoy la gente quiere resultados. Pero algo que considero que es mejor y que nos permite garantizar el estándar en lo que hacemos es el aspirar no solamente a producir resultados, lo cual nos hace eficaces, sino más allá de esto necesitamos esforzarnos y prestar atención a nuestros procesos a fin de no dejar de ser eficientes. Quien por alcanzar un resultado sacrifica su eficiencia está echando a la borda todo su esfuerzo. Y necesitamos hoy, sí, buscar ser eficaces, pero al mismo tiempo necesitamos esforzarnos para no dejar de ser eficientes. Déjeme hablarle un poquito acerca de estos conceptos. La eficacia es cumplir con los objetivos propuestos. Tiene que ver con la habilidad o capacidad de hacer algo, pero no tiene que ver con cómo se hace. Solo se enfoca en el resultado. Generalmente en las empresas la eficacia es bien vista, porque se está cumpliendo con el trabajo por el cual una persona fue contratada. Pero siempre será bueno ir más allá de la eficacia, es decir, tratar de hacer las mismas tareas en menor tiempo y con menos recursos. Eso nos hace eficientes. Por ejemplo, en la vida diaria, podríamos ofrecernos a calentar tortillas, pero imagínese que se nos quema la mitad. Al final de cuentas, sí, estamos poniendo en el tortillero una cantidad de tortillas calientes, pero ¿cuántas estamos desechando en el intento? Cuando nosotros desperdiciamos recursos, nos volvemos personas ineficientes. Diga conmigo, si yo desperdicio recursos, podré ser eficaz, pero estoy siendo ineficiente. Necesitamos entender esta verdad y aprender a diferenciarlo, porque si solo nos enfocamos en los resultados, nos vamos a conformar con ser eficaces. Pero si aspiramos a hacer esas tareas o alcanzar esos objetivos en el menor tiempo posible y con los menos recursos posibles, estamos convirtiéndonos o aspirando a ser personas eficientes. En la vida cristiana, el creyente no solamente debe de buscar obtener buenos resultados en su vida espiritual, sino que debe hacerlo de tal manera que su vida se administre de forma adecuada y los recursos tales como la vitalidad, la alegría, la libertad, la motivación, el gozo permanezcan intactos. Esto es todo un arte. Lamentablemente, muchas veces estamos enfocados tanto en el resultado que nos olvidamos de administrarnos íntimamente. Y entonces sí, estoy brindando el resultado deseado, pero ¿qué hay con mi vitalidad? ¿Qué hay con la alegría del servicio? ¿Qué hay con la libertad al dar? ¿Qué hay con la motivación o el gozo? A veces nos mantenemos de alguna manera brindando los mismos resultados, pero ¿a costa de qué? Eso lo podemos aplicar tanto en lo laboral como en lo familiar, en lo social y en lo espiritual. Muchas veces estamos esforzándonos por alcanzar una meta y está bien, pero la pregunta sería ¿a costa de qué? Lamentablemente, cuando nosotros no estamos administrando de forma adecuada estos recursos, cuando no nos hemos logrado generar una estrategia correcta,
pues nuestra vida espiritual comienza a convertirse en una pesada carga. Y es difícil solventar un avance cuando lo que deseamos alcanzar pesa tanto. El problema muchas veces, amados hermanos, no está en lo que queremos alcanzar, sino en la estrategia que nos hemos generado para alcanzarlo. Muchas veces estamos optando por el camino más difícil. Y no es que Dios nos complique las cosas, es que nosotros nos complicamos a nosotros mismos lo que ya Dios puso delante de nosotros. La estrategia de Dios siempre será la estrategia más adecuada. El problema es que cuando nosotros nos afanamos en obtener un resultado, dejamos de prestar atención a aquellos elementos que me van a permitir alcanzar dicho objetivo. Y entonces me enfrasco en una frenética carrera para obtener un resultado sin importar que dentro de mi vida comience a experimentar inestabilidad. Y entonces sí, sigo yendo todos los días a trabajar, pero cada día me pesa más. Algunas personas han entregado literalmente sus vidas a sus empresas a costa de su salud, a costa de su familia, a costa de su estabilidad emocional. La pregunta es si esto corresponde a la forma en la cual se debe de vivir. Sabemos la respuesta, es no. ¿Cuál es el problema? ¿La situación del país? ¿Los problemas que enfrenta la sociedad? No, la respuesta principal radica en una mala administración de los recursos. Y muchas personas hoy día están experimentando frustración en sus vidas porque no han sabido administrar sus recursos personales. Cuando nuestra vida espiritual se vuelve una pesada carga que solventar, finalmente podríamos estar entregando sí el resultado, pero no estamos reparando en el desajuste que queda detrás del mismo. Sí, estoy alcanzando mis metas, sí, estoy alcanzando mis objetivos, pero ¿a costa de qué? ¿Qué estoy dejando atrás o qué estoy comprometiendo tras el perseguir dicho objetivo? Hoy día, muchos creyentes están enfrentando cansancio espiritual debido precisamente a esta autoexigencia enfocada en resultados, sin detenerse a administrar sus recursos de una forma mejor y más adecuada. ¿Sabe? Como hijos de Dios debemos entender que el caminar con Cristo no es fácil. Quien te haya dicho que caminar con Cristo iba a ser sencillo, no te dijo las cosas como son. El Señor mismo describe el caminar con Él como un camino estrecho, angosto, difícil de transitar. Y sabe, necesitamos entonces aprender a administrarnos física, emocional, mental y espiritualmente, para que al emprender el proyecto de desarrollo y crecimiento espiritual lo podamos concretar sin hacerlo a expensas de nuestro futuro. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarte? Lo que deseo comunicarte esta noche es que somos responsables no solamente de los resultados, sino de cómo administramos nuestros recursos durante los procesos para obtener los resultados. Si es que Dios nos ha llamado a conquistar las naciones, si es que Dios nos ha llamado a ser luz, si es que Dios nos ha llamado a ser un factor de influencia en la sociedad, pero el problema no está en lo que Dios nos llamó a hacer. El problema está en que nosotros no hemos aprendido a administrarnos y entonces corremos como potros desbocados tras un objetivo, pero sin administrar todo lo que implica en cada proceso mi recurso para poder lograr el resultado deseado. De ahí es que tome relevancia una expresión en México que bien podría aplicarse a la vida de muchos creyentes. Y esa expresión común en México es: no eres más que una llamarada de petate. ¿Lo ha escuchado usted? Bueno, pues lamentablemente
Esta es la forma en la cual hoy día muchos cristianos están administrando sus vidas. Comienzan con mucho fervor. Quieren echar fuera demonios hasta del refrigerador. ¿Le ha tocado conocer esa clase de creyentes? Están en su primer amor y quieren echar fuera demonios hasta del refrigerador. Hacen guerra espiritual hasta por el tránsito. Y de alguna manera notas ese fervor, se apasionan en la oración, pueden pasar mucho tiempo entregados a sus prácticas espirituales y todo esto está bien. El problema es que su esfuerzo está enfocado en resultados. Muchos creyentes, déjeme aclarar esto, viven con la falsa idea de que mientras más hagan y más notorios sean dentro de la iglesia, más rápido podrán escalar en la jerarquía dentro del cuerpo de Cristo. Y esto es falso. Hay personas que se entregan ávidamente a buscar alcanzar un resultado para ser reconocidos. Entonces, yo me convierto a Cristo, experimento ese fervor, esa pasión y comienzo a evangelizar a diestra y siniestra. Porque pienso en lo más íntimo de mi corazón que al ver esa clase de resultados se me va a reconocer. Y cuando esto no sucede, produce frustración. ¿Por qué? Porque no administré los procesos que me llevarían al resultado. Solo me enfoqué en el resultado y detrás de eso no cuidé todo lo que estaba invirtiendo en cada etapa en la que yo buscaba alcanzar un objetivo. Muchas personas hoy día no se han dado cuenta que en la iglesia, más que aptitudes y grandes resultados, lo que se busca es que el resultado de cada vida manifieste la consistencia, el carácter y la congruencia en la vida de aquel que ha sido llamado por Dios para ocupar una posición dentro del cuerpo de Cristo. No por el hecho de que tengas la capacidad, la gracia dada por Dios para hacer determinada labor, significa que con base en el resultado te podrás posicionar. Lo que es importante considerar es que lo que se va a evaluar para poder de alguna manera avalar el llamado de Dios sobre tu vida es la consistencia que exista en tu desarrollo. Si soy una persona que está dando grandes resultados, pero estoy comprometiendo mi integridad espiritual, mi intimidad espiritual y mi vida, ¿qué capacidad tendré para poder ser proyectado a más en la obra de Dios? Pablo lo expresa de esta manera y bien sencillo. Pablo dice que el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo podrá entonces gobernar la iglesia de Dios? Pablo dice, si no eres capaz de administrar bien los temas que tienen que ver con tu desenvolvimiento social y familiar, ¿cómo podrás entonces ser cabal para administrar las cuestiones que tienen que ver con lo espiritual? Y hay personas que se van a ir de largo, corriendo tras un resultado espiritual, pero dejando a su paso en ruinas su casa, sus vidas, sus expectativas, su vigor, su fuerza. Y sí están sirviendo a Dios y sí siguen cumpliendo, pero ¿a costa de qué? Y el problema, reitero, no está en lo que Dios te pidió que hicieras. El problema está en tu negligencia para aspirar a administrar mejor el proceso y convertirte en alguien más eficiente. Si solo estamos mirando el resultado, estamos aspirando a muy poco. Ser eficaces. Hemos sido llamados por Dios a trascender. Y solo vamos a poder trascender si nosotros nos movemos en la dimensión de la eficiencia.
Necesitamos ser eficientes tanto en lo natural como en lo espiritual. No puedo considerar el hecho de que yo soy una persona exitosa en mi negocio si no cierro mi negocio un solo día en los 365 días del año a costa de mi salud, a costa de mi estabilidad emocional. ¿Comprende? Tenemos que aprender a administrarnos. ¿Por qué? Porque hay un pequeño secreto en nosotros, y es que somos de carne y hueso. Somos carne. Y necesitamos aprender a administrarnos de la mejor manera a fin de que podamos ofrecerle al reino de los cielos resultados óptimos. Es decir, aquello que Dios nos llamó a hacer, pero sin haber comprometido en ello aquello que Dios nos dio. ¿Qué pensaría usted de un chofer que usted contrata para que lo lleve del centro de la ciudad a una orilla, y en ese viaje esa persona se vuela todos los topes, llega a su auto echando humo, ya sin amortiguadores, ya sin suspensión, pero finalmente lo llevó a donde usted quería? ¿Es un buen chofer? No. ¿Cumplió con el deseo que usted le estableció, con el objetivo? Sí. ¿Fue eficaz? Pero no fue eficiente. Y eso es algo que quiero que tengamos muy en cuenta, porque muchas veces estamos simplemente clavados en el hecho de quererle dar a Dios un resultado, pero no estamos administrando los procesos que generan los resultados. Y eso a la postre genera cansancio espiritual. ¿Por qué hoy muchos cristianos están cansados? Pues porque como la llamarada de petate, se enfocaron en el resultado, lo entregaron todo y no administraron lo que Dios les había dado. Entonces se lo acabaron en unos meses. ¿Cuánto duró tu fervor? ¿Cuánto duró tu pasión? Algunos podrían decir, no, pues mi primer amor me duró 2 meses, después me decepcioné porque hice muchas cosas y nadie me lo reconoció. Resultados orientados a objetivos no bien administrados en la mente y en el corazón. Tenemos, amados hermanos, que aprender a administrarnos tanto en lo externo como en lo interno. Escuche esto. El cansancio en la vida del creyente no se acrecienta por decepciones, más bien se enfatiza por una administración equivocada de nuestros recursos. No es que ya me cansé de ir a la iglesia, ya me cansé del pastor, ya me cansé de sus sermones, ya me cansé de los hermanos, ya me cansé de los cultos. No, en realidad la vida del creyente llega a ese punto de cansancio, de hastío, de fastidio, porque el creyente no fue capaz de administrar sus propios recursos. Y entonces llega un momento donde ya no hay de dónde sacar más gozo, ya no hay de dónde sacar más motivación, ya no hay de dónde sacar más expectativa, porque lo entregué todo. Sí, pero ese fue tu error, porque así como debías entregarlo todo, también debías administrarlo todo. Y eso no significa dosificar, eso significa cuidar. Porque puede ser que yo esté entregándolo todo en la obra de Dios, pero más adelante lo vamos a ver, cómo es que necesitamos aprender a administrar nuestros recursos a fin de que ese todo que estamos entregando se mantenga en un ciclo de vitalidad. Administrar no significa siempre dosificar. Hay quien dice, me estoy administrando para durar en el reino, ¿y qué hace? Nada. ¿Cuánto tiempo lleva sentado? Pues como una década, pero me estoy reservando paso a pasito. No hablo de una dosificación, hablo de una entrega plena, de una entrega absoluta, pero con la capacidad administrativa que mantenga nuestros recursos en un ciclo de vitalidad espiritual, vitalidad emocional, vitalidad en nuestro cuerpo. Somos carne. Y en algún momento vamos a sentir el cansancio.
Si no es físico, es emocional, y si no es emocional, es espiritual. Pero tarde que temprano nos va a llegar. ¿Por qué? Porque somos carne. Entonces, ¿qué necesitamos? Aprender a administrar nuestros recursos. ¿Para qué? Para que conforme vayamos nosotros avanzando, también estos recursos se vayan consolidando. Esto es muy importante. Mire, si el creyente desea obtener mejores resultados en su desempeño como hijo de Dios, consolidando al mismo tiempo su vida espiritual, necesita comprender que en la medida que servimos y buscamos agradar a Dios, existe un desgaste integral. Diga conmigo, integral. ¿Qué significa ese desgaste integral? Si usted desea agradar a Dios, si usted desea servir al Señor, debemos estar conscientes que existe un desgaste integral, un desgaste físico, un desgaste emocional, un desgaste espiritual, un desgaste mental. Si yo no considero este desgaste que existe en la vida cristiana, yo estoy caminando de una forma muy ilusa e ingenua. Entonces, yo necesito entender que si lo que yo quiero es ofrecerle a Dios mejores resultados, pero al mismo tiempo quiero consolidar, fortalecer, acrecentar, incrementar mi vida espiritual, yo tengo que partir de comprender que soy falible, que soy carne y que mis recursos son limitados. Va a parecer trivial, pero yo no podré servir más a Dios en esta tierra el día que muera. Pues sí, ¿verdad? Sí, o sea, mis recursos son limitados. Entonces tengo que aprender a administrarlos. De tal manera que así como estoy sirviendo a Dios, yo pueda consolidar mi vida espiritual y catapultarla o moverla en una dirección de crecimiento constante, sin olvidar o considerar que en la medida que sirvo y busco agradar a Dios, mi vida se está desgastando de forma integral. Me desgasto en lo físico, me desgasto en lo emocional, me desgasto en lo mental, me desgasto en lo espiritual, pero si no quiero morir en el intento, en el punto en el cual ya no encuentre yo razón para servir a Dios, razón para agradar a Dios, si yo no quiero en algún momento llegar a experimentar ese cansancio de hastío que me diga, no, ya no quiero saber nada de la iglesia, lo que necesito entonces será prestar atención a ese desgaste integral y cuidar cada área en ese desgaste con la finalidad de no dejar de ser eficientes en nuestro deseo de alcanzar las metas que Dios nos ha trazado. Entonces, lo que yo necesito es prestar atención a esas áreas que comienzan a mostrarme una luz ámbar de precaución. Porque sería yo negligente si no prestara atención a las señales que me está brindando mi cuerpo, mi mente, mi vida emocional, mi vida espiritual. Ni el pastor, ni los líderes, ni la congregación, no conozco a un solo ser humano que no llegue el momento en el cual se sienta cansado. El mismo Señor Jesucristo dijo, siento mi corazón desfallecer. Pero fue esa sabiduría administrativa de sus propios recursos lo que le permitió afirmar su rostro y cumplir con el propósito de Dios para él. Cualquier otra persona que no sabe administrar sus recursos personales hubiera estado dándolo todo durante esos 3 años de ministerio sin estar
manteniendo sus recursos en un ciclo de vitalidad que le permitieran consolidar su vida espiritual y al mismo tiempo incrementarla. Entonces estaríamos gastando sin recuperar nada de lo que estamos sacando. Necesitamos verlo desde esta perspectiva. ¿Para qué? Para que entonces todo lo que nosotros damos en el servicio a Dios, en el desempeño de nuestras actividades, tanto en lo natural como en lo espiritual, pueda repercutir en una ganancia y en un incremento en nuestra vida. El desgaste físico viene. Si usted se dedica al hogar, si usted atiende un taller, si usted simplemente se dedica a estudiar o haga lo que haga, vendrá. Lo mismo sucede con el desgaste emocional, con el desgaste espiritual, con el desgaste mental. ¿Qué necesito entonces? Darme cuenta qué áreas de mi vida están necesitando de una atención especial para cuidarlas con la finalidad de no dejar de ser eficiente. Hay personas que comienzan a tener desequilibrio en algún área de su vida y se desploman. Ya no continúan avanzando. Pastor, tengo que comunicarle algo. Fíjese que últimamente me siento inestable emocionalmente y yo creo que necesito un break del ministerio y de la iglesia. ¿Cuánto tiempo necesitas? 6 meses a 2 años. Y se toman 4. De verdad, no hablo de 4 meses, hablo de 4 años, 6 años, 10 años. Que todo comenzó como un break, porque las cosas en su vida no estaban bien, porque ellos creían que necesitaban un poco de aire, porque ya sentían el agua hasta el cuello. El problema no es lo que Dios te mandó a hacer, el problema es que no has aprendido a administrarte. Y por ese motivo es que muchas veces sentimos que nos estamos ahogando y creemos que la solución es botarlo todo. Ya no quiero saber de nada, voy a descansar. Ni descansas ni atiendes la necesidad que tus propias señales están emitiéndote. Porque no atiendes tu necesidad espiritual, tampoco atiendes tu necesidad física, no atiendes tu necesidad emocional y no atiendes tu necesidad mental. Entonces, el creyente, para poder proyectarse al cumplimiento del propósito de Dios en su vida, necesita aprender a administrar sus recursos. Como ya mencioné, tenemos recursos limitados. Y si yo no administro bien esos recursos, en algún momento voy a estar en ceros en algún área de mi vida. Y de ahí no voy a poder extraer nada. ¿Le gustaría a usted en algún momento llegar a ese punto en su vida? En lo relacional ya cantaba José José, ¿verdad? El amor acaba. ¿Qué sucedió ahí? Si usted ha escuchado alguna vez esa canción, trata sobre una relación que se pierde. ¿Qué sucedió ahí? Yo lo podría resumir en una mala administración de los recursos. Ya prediqué sobre una relación unilateral. Posiblemente eso sucedió. Podría haber un sinfín de razones por las cuales una relación se va abajo. Pero yo podría resumir todas ellas en una mala administración de recursos. No nos gustaría estar en una situación así, no nos gustaría estar en depresión, no nos gustaría estarnos sintiendo oprimidos espiritualmente hablando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Simplemente correr tras un resultado? No, yo necesito administrarme, porque si no me administro, en algún momento me encontraré en algún área de mi vida en bancarrota. Vean lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, a partir del verso 1 en adelante. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así: un día
los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo: como puede ver, el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño. Es mejor que vayamos al Jordán. Allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Me encanta la visión que tienen estos profetas que están bajo la autoridad de Eliseo, porque ellos ven la necesidad. Hoy día un altísimo porcentaje de cristianos no tienen ojos para ver ni oídos para oír. Esa es la realidad. No tenemos la capacidad de ver las necesidades que la obra de Dios tiene, ni tenemos la capacidad de oír en qué áreas nosotros podríamos ser ayuda. Ellos están conscientes del entorno en el que están viviendo y se dan cuenta que están en un lugar que ya no les es suficiente. Entonces surge un deseo en su corazón y, de acuerdo al contexto, podríamos decir que Dios está despertando el corazón de una generación que sueñe con cosas grandes. Diga conmigo: Dios está despertando el corazón de una generación para que se atreva a soñar en grande. Eliseo estaba acostumbrado a ese lugar y muchos otros ya se habían acostumbrado a ese lugar, pero estaba surgiendo una nueva generación a la cual le incomodaba la limitante que día con día experimentaban y estaba despertando a una posibilidad de crecimiento. Esta es la clase de hombres y mujeres que Dios está buscando. Gente con una visión amplia. Gente que esté dispuesta a desafiarse a sí mismo para proyectar los sueños de Dios a través de su vida y con ello glorificar a Cristo. Pues este miembro de la comunidad de los profetas le dice a Eliseo: tengo una visión más amplia que me gustaría compartir con todos los profetas que bajo tu autoridad estamos, y es la de llevar esta visión que Dios te ha dado a más. ¿Sabe que usted puede añadir a la visión que Dios me ha dado como pastor de esta iglesia? Usted podría ser pieza clave en el extendimiento y ensanchamiento, así como en el crecimiento y ampliación de la visión que Dios me ha dado. ¿Cuál es el problema? Que el participar de eso implica un costo. No es decir: ay, Eliseo, este lugar está muy chico, deberías de hacerlo más grande. No, no está diciendo eso. Está diciendo: este lugar nos resulta pequeño. ¿Por qué no lo hacemos de esta manera? Propone y participa, se involucra, se compromete con la visión. Hoy la gente ya no quiere participar de la visión, ya no quiere compromiso, ya no quiere sacrificio. A la gente le resulta más fácil opinar. Es que yo creo que el pastor debería de hacerlo de esta manera. Viendo el contexto y de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está trazando, no es tan importante tu opinión como tu participación. Porque opinar todo el mundo puede, pero participar no todo el mundo quiere. Y cuando implica el invertirme en una visión, permítame la expresión, ajena, el compromiso se requiere por doble medida. El sacrificio se requiere por doble medida. Hay personas que se están reservando tanto para cuando Dios los coloque en una posición de autoridad, entonces puedan plasmar su visión y puedan invertir su vida en dicha visión. ¿Sabe cuándo eso va a suceder? Nunca. Porque si no eres fiel en lo poco, tampoco lo serás en lo más. ¿Comprende?
Entonces necesitamos aprender a invertirnos en la visión que Dios nos está mostrando, a comprometernos con ella. Y dice la palabra del Señor que este hombre le expresa su visión a Eliseo y Eliseo la aprueba. No todo lo que vengamos a decirle al pastor va a ser aprobado de inmediato. Oiga, pastor, ¿qué le parece si en lugar de sillas comenzamos a poner troncos, así como para hacer la iglesia en un estilo más campirano? No piense que le voy a decir, sí, qué buena idea, vamos a quemar las sillas, Antonio, empiézalas a quemar, me van a traer troncos. No, o sea, usted sabe que posiblemente le diga, lo voy a considerar. Pero es importante que sepamos que cada uno de ustedes tiene la posibilidad de ampliar mi visión. Y si ustedes han tenido esa clase de cercanía que se requiere en el liderazgo, sabrán que siempre los voy a escuchar. Pero todo lo que escuche siempre lo pondré en consideración respecto de la visión de Dios y la posibilidad que la iglesia tiene de concretarlo. Porque no soy un líder que se mueva por impulsos y emociones y simplemente se aviente en nombre de la fe, lo pongo entre comillas, a hacer locuras. ¿Por qué? Porque mi concepto de fe, como ustedes lo saben, es que la fe es racional. Y no lo hablo en términos humanos, lo hablo en términos espirituales. Cuando tú descubres la mente de Dios, todo tiene sentido. Dios nunca te proyecta hacia una locura, pero necesitas juzgarlo desde la perspectiva del espíritu. Lo que se ha de discernir, dice la palabra de Dios, se debe de discernir espiritualmente. A la mente natural le parece una locura, pero cuando tú te metes al secreto con Dios, todo tiene sentido. Por eso es que mi expresión de la fe es que la fe es racional, porque te lo expresa alguien que ha estado en el secreto, entendiendo lo que para la mente natural es una locura y descubriendo que tiene sentido. ¿Comprende? Entonces, si usted se ha acercado en algún momento a darme alguna opinión, usted sabrá que lo escuché y consideré lo que usted opinó. Pero no significa que yo me haya comprometido a hacer lo que usted quería. Si Dios dice, es por ahí, escucha la voz, lo hacemos. Es como en el caso de Abraham y Sara. Sara le dice, corre a la criada que se vaya con su hijo, a la esclava. Y Abraham anda todo temeroso y todo nervioso y preguntándole a Dios. Y Dios le dice, haz lo que dice tu mujer. Única vez en la escritura, hermanas. Única vez. Haz lo que dice tu mujer. ¿Ok? Pero ¿dónde toma sentido esa locura? En la presencia de Dios. Ahora, ahí le va. ¿Por qué al lector superficial le parecería tacaño lo que hace Abraham con Agar y con Ismael? Solo les da un odre de agua y un pan. Órale, lléguenle. No fue esa su actitud. Les aseguro que los despidió con lágrimas en los ojos. Pero solo le da un odre de agua y un pan. ¿Por qué? ¿Quién es Abraham? El padre de la fe. ¿Y qué le había dicho Dios a Abraham respecto de Ismael? Yo lo bendeciré y haré de él una gran nación. Abraham es un hombre que no va a postergar lo que Dios le está llamando a hacer. Así que da un poco de su recurso para que Dios intervenga lo antes posible. Y le da solo lo necesario para un día de camino, para que cuando ese recurso que Abraham le pudo dar en su limitancia se termine, empiece la obra sobrenatural de Dios sobre Ismael. Abraham es un hombre que ve muy lejos y sabe que aunque él le hubiera dado la mitad de su fortuna a Ismael, no le hubiera sido suficiente como la bendición de Dios obrando al siguiente día sobre su vida.
Así que por eso le da muy poco, no porque haya sido tacaño, no porque lo haya despedido de mala gana. La mitad de su corazón se iba con Ismael, pero quería que Dios obrara rápido. ¿Comprende? Entonces necesitamos, amados hermanos, como menciona la palabra de Dios, enfocarnos en la visión y buscar incrementarla. Una visión te es dada no para que la escondas, te es dada para que puedas proyectarla, y esta, una vez respaldada por Dios, pueda ser incrementada. ¿Ok? Ahí no queda el pasaje, sigamos leyendo. Fíjense el verso 2. Es mejor que vayamos al Jordán, allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Entonces Eliseo les dice: bien, vayan. Esta es la clase de liderazgo. Escuche, le voy a dar una gran revelación. Esta es la clase de liderazgo ante la cual muchos truenan. Y hablo de líderes y pastores. ¿Por qué? Porque Eliseo no se mete en donde no ha sido invitado. Respalda la visión y apoya, pero no la va a dirigir hasta que sea invitado y honrado como figura de autoridad para tomar las riendas del proyecto. Hay gente en el liderazgo que te puede compartir su visión y tú le dices: bien, adelante, proyéctalo. Y hay quien dice: pues es que le comenté mi visión al pastor y solo me aventó y me dijo: pues tú hazlo, es que no le interesa, es que no le importa. ¿Y cuándo lo honraste para decirle: veme dirigiendo, veme enseñando, te traigo mis avances y me vas corrigiendo? Y entonces la gente se genera un concepto de decir: no, es que a ese pastor no le interesa mi avance, le comenté de mi visión, me la autorizó, pero no caminó conmigo. La pregunta obligada sería: ¿lo invitaste a caminar contigo? Porque aquí Eliseo le está diciendo: bien, es muy buena tu idea, Dios me confirma que procede de él, háganlo. Vean lo que dice, verso 3. Pero uno de ellos le pidió: acompañe usted por favor a sus servidores, camina conmigo, quédate a mi lado. Necesito no solamente tu cobertura, necesito tu consejo, necesito tu estrategia, necesito que seas ventaja en mi vida. Si hay pastores que viven bajo autoridad y se llegan a sentir solos, es por su propia negligencia. Es por su incapacidad de administrar sus recursos. ¿Por qué? Porque el pastor que tienen es un regalo de Dios a sus vidas. Y es lamentable cuando la gente dentro de la congregación se llega a sentir sola porque no ha administrado los recursos que Dios ha puesto en su vida. Eliseo les dice: bien, vayan, adelante, sé que Dios te va a bendecir. Pero me encanta la expresión de este hombre que le dice: por favor, ve con nosotros, quédate con nosotros. Y dice la palabra que Eliseo consintió en acompañarlos. Y cuando llegaron al Jordán empezaron a cortar árboles. ¿Cuál era la visión? Hacer un albergue más grande. ¿Qué se requería? Madera. Entonces, en la comunidad de los profetas dijeron: chavos, necesitamos hacer un albergue más grande, así que vamos a comenzar a cortar madera. ¿Está bien? Y dijeron: sí, adelante. Y hubieron algunos que solo se enfocaron en el resultado, cortar madera, y comenzaron a decir entre ellos: a ver quién corta más, ¿te parece? Va, yo voy a empezar. Y comenzaron a darle con todo a los árboles y comenzaron a tirarlos y comenzaron a cortar mucha leña. Pero algo sucedió, y es que no administraron los procesos que les llevaban a provocar los resultados, porque habían pasado por alto que con cada golpe dado a la corteza del árbol, su hacha perdía filo. Y no repararon
en detenerse para afilarla, porque querían un resultado. Así hay muchas personas hoy, desgastando su vida, achatando su vida, porque quieren continuar teniendo un resultado, pero no están administrándose internamente. Entonces tienes éxito en lo laboral, tienes éxito en lo familiar, estás teniendo éxito en lo ministerial, pero ¿a costa de qué? Yo no sé cuántos de ustedes han estado recibiendo noticias o han estado viendo noticias de pastores que terminan suicidándose. ¿Sabe cuál fue el resultado o el por qué se llegó a esa decisión final? Independientemente de la depresión, independientemente de los conflictos, los problemas, las situaciones personales, el origen está en una mala administración personal de mis recursos. ¿Usted cree que no desgasta para el liderazgo, para el pastor, venir y compartirles una palabra? Porque no vengo aquí a entregárselas voladita, ¿no? Como me desciende del cielo, así la voy dando. No, tengo un periodo de preparación. Y ya con los años de experiencia y con el tiempo de práctica, prepararles un sermón me implica a mí aproximadamente 3 horas de trabajo. Entonces vengo, expongo la palabra, me involucro con la palabra y eso comienza a generar en mí un desgaste mental, porque usted no tiene ni idea y para mí sería súper complicado describirle cuántas escrituras se atraviesan por mi cerebro mientras estoy predicando. Pero los textos y los pasajes bíblicos y lo que Dios está hablando me está pum, 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 por todos lados. Y entonces eso me genera a mí un desgaste mental. Al predicarles apasionadamente y no ser indiferente ante el consejo de Dios, me implica un desgaste emocional. El estar aquí parado frente a ustedes, estar parado el doble de tiempo que ustedes, si no han reparado, yo estoy en la alabanza y en la adoración de pie como ustedes y después estoy de pie frente a ustedes que ya están sentados. Me implica un desgaste físico, mayormente añadiéndole mis monerías, ¿verdad? Mis 2 rodillas operadas y 2 hernias de disco en la columna vertebral. ¿Por qué fue todo eso? ¿Que lo hicieron de residuos biológicos? Casi, pero la realidad es que todo apunta a una mala administración mía. Y por eso me lastimé la columna vertebral y las rodillas cuando estaba más joven. Y era ese clásico potro loco, desbocado. Sucede, pero que no nos sucede en la vida. Estos chavos comienzan a cortar y comienzan a competir. ¿Cuántos árboles llevas? No, pues que yo llevo 4, yo ya voy por el 5º. Y siguen golpeando, pero no están reparando en que durante el proceso de corte y talar los árboles, su hacha está perdiendo filo. Sería ingenuo de mi parte no cuidar aspectos de mi vida personal tan simples como el despejar mi mente practicando un ejercicio o realizando una actividad que me permita mantenerme vital para servirles de una forma eficiente. Hablando en términos físicos. En términos espirituales, yo sería ingenuo si no todos los días fuera a la cruz y le pidiera a Dios de su gracia, de su unción, de su favor sobre mi vida para poder continuar pastoreándoles, dándoles consejos. Ingenuo sería de mi parte si no alimentara todos los días mi mente con la palabra de Dios. Les aseguro que el pastor que tienen se hubiera ya acabado hace muchos años.
Y no es por mi capacidad, no es por mi fuerza, es por el Espíritu de Dios en mí que me ha dado la sabiduría de administrar mis recursos. Porque nadie viene a preguntarme, ¿y cómo te sientes emocionalmente? Nadie viene a preguntarme, salvo 2 personas aquí que amo entrañablemente, ¿cómo te sientes físicamente? Nadie viene a preguntarme, oye, ¿cómo estás espiritualmente? ¿Hay algo que quieras que yo ore por ti? ¿Cuál es la vida del pastor generalmente? Exigencias y reproches. Este año he escuchado cantidad de veces razones por las cuales yo no soy un buen pastor. Cantidad como usted ni se imagina. Pero de polo a polo, desde las que podrían ser ciertas hasta las que son pero descabelladamente imaginarias. Y la gente exige, la gente pide, la gente quiere. ¿Y quién repara en la salud del pastor? En su estabilidad. Permítame expresarlo así, en su comodidad. Porque Aarón y Hur se ocuparon de la comodidad de Moisés. Le pusieron una piedra para que se sentara. Pero hay quienes, de plano, ni eso. Pero se sienten ofendidos si el pastor no les da el trato que ellos esperan. Y el cristiano muchas veces está entrando en un decaimiento espiritual, no por las circunstancias que está viviendo en derredor, sino porque no ha sabido administrarse íntimamente. Dice la palabra del Señor en el verso 4, Eliseo consintió en acompañarlos y cuando llegaron al Jordán empezaron a cortar árboles. Estaban siendo eficaces. De pronto, al cortar un tronco, a uno de los profetas se le zafó el hacha y se le cayó al río. Dejó de ser eficaz, pero perdió su eficacia porque dejó de ser eficiente. Si él hubiera sido eficiente, podría haber continuado siendo eficaz, porque hubiera dado tiempo para poder volver a sacarle filo a su hacha. ¿Hace cuánto tiempo que sigues golpeando tras un objetivo sin reparar en el desgaste que ya está generando esa búsqueda en ti? ¿No estás cansado? ¿No te sientes agotado? Tal vez en esa relación, tal vez en ese trabajo, tal vez en esa actividad que estás realizando. ¿Sabes por qué ha llegado ese cansancio, ese hastío a tu vida? Porque no has sabido administrarte. Necesitamos entender que somos carne y que requerimos tiempos de descanso. Permítame, a veces hasta tiempos de aislamiento, más su servidor. Me absorbe, no es que no me guste, pero me absorbe. Muchas veces me debilita tener a personas en torno a mí que solo están esperando obtener algo. Y no me refiero a ustedes, la congregación con la cual yo siento un gran amor por ustedes y un gran compromiso. Me refiero a que de tiempo en tiempo, y a ti te va a suceder, si no te ha sucedido aún, vendrá gente a tu vida que solamente quiera sacar provecho de ti. Tienes que tener cuidado del nivel de influencia, del nivel de oportunidad que le das a esa gente de estar en tu vida. Y es desgastante, y entonces en ocasiones yo requiero esos tiempos de aislamiento. Y no es que no me interese estar con mis hijos, por ejemplo, o participar de actividades. Simplemente es el hecho de que estoy administrándome. ¿Por qué muchos líderes y pastores están sufriendo hoy de parálisis faciales? ¿Cuántos trabajadores que viven bajo presión están experimentando parálisis facial?
¿Cuál es el problema? ¿La carga de trabajo? ¿La amenaza del despido? ¿El jefe incomprensivo? No. El problema es que no estoy aprendiendo a administrarme, porque el trabajo ahí va a permanecer. La exigencia ahí va a estar. Estoy enfocándome a resultados y entonces no estoy optimizando los recursos que hay dentro de mí y estoy perdiendo a costa de obtener un resultado la vitalidad que hay dentro de mí. Al final de cuentas voy a tronar porque me voy a quedar sin recursos. ¿Qué estás comprometiendo tras la meta que estás corriendo? ¿Qué estamos comprometiendo? Llegó un punto en el cual el hacha ya no tenía filo, golpeó el tronco y se atoró. Entonces el profeta la jaló, y cuando la jaló y la logró destrabar, la cabeza se desprendió del mango. La cabeza del hacha se desprendió del mango y cayó en el río. Diga conmigo, lo que tengo no me pertenece. Dios me lo prestó. Lo que tienes, tu capacidad intelectual, tu capacidad emocional, tu capacidad espiritual, hasta tu cuerpo, no te pertenece. Dios te lo prestó. Y este profeta se lamenta y dice: ¡ay, maestro! Esa hacha no era mía. ¿Hasta cuándo se ocupó del hacha? Hasta que la había perdido. ¿Hasta cuándo te vas a ocupar de tu salud, de tus emociones? No, pues por eso voy a cancelar. Sáquenme del ministerio. Ya no quiero ir a la iglesia. No se trata de eso, entiéndelo. Se trata de que comiences realmente a valorar lo que Dios ha puesto en ti y empieces a generar una estrategia que pueda poner un letrero, si tú quieres, en tu sonrisa que diga: nueva administración. Ya despide al tirano o a la tirana que no tiene tiempo para nada salvo para ofrecer resultados. Necesitas proteger tus procesos, porque de otra manera está siendo eficaz, pero no está siendo evidente, y con quien está siendo más cruel es contigo mismo y con lo que Dios puso en ti, porque no está siendo un buen mayordomo. ¡Ay, maestro! Esa hacha no era mía. Cuando tú vienes a Dios y le dices: reconozco que he administrado mal mi vida y que hoy estoy cansado, que hoy me siento desmotivado, que hoy me siento decepcionado, que hoy me siento abrumado, haz algo conmigo. Dios siempre te toma de donde estés y te saca a flote. El profeta Eliseo le dijo al joven profeta: ¿dónde cayó? No te extrañe cuando Dios te pregunte: ¿dónde comenzó tu problema? Porque quiere que en ello seas también responsable. Ay, Señor, mi problema comenzó cuando me comencé a ilusionar con esta idea que se atravesó por mi mente. De ahí te tomo y de ahí te levanto. Pero si tú le sales con: no sé, Señor, tal vez el enemigo. No, sé específico. ¿De dónde? Tú sabes dónde se generó un quebranto, dónde se generó ese cansancio, dónde se generó ese hastío. Indaga y preséntalo delante de Dios y dile: aquí está. Y Él te va a sacar a flote. A veces, como hijos de Dios, no dedicamos tiempo a afilar nuestros sentidos espirituales para descansar y renovar nuestras fuerzas. Vengo de una generación donde se consideraba pecado que el pastor descansara.
Ustedes saben que años atrás, de hecho, desde que yo inicié el pastorado, me establecí semanas de vacaciones forzosas. ¿Sabe que en los últimos 3 años no las he tomado? ¿Y sabe por qué? Le cuento. Porque me veo solo y lo tengo que hacer. ¿Dónde está la gente? Ocupada con sus propios problemas, con sus propias responsabilidades. Y reitero, a mí me encanta. Entonces requiere esto de un doble esfuerzo de mi parte para seguir administrándome. Y me tengo que administrar física, emocional, espiritual y mentalmente. Y usted lo tiene que hacer. Y tenemos que salir adelante porque, escuche esto, en el liderazgo y en el desarrollo de nuestra vida espiritual, no todo se limita a buscar producir resultados. Necesitamos administrarnos integralmente. Voy a administrar mi mente, mi cuerpo, mi alma, mis emociones, mi espíritu, para que al alcanzar los resultados, nuestro desempeño, escuche, sea el óptimo y el desgaste sea solo el necesario. Imagínense que le toman unas radiografías y le dicen de pronto a su caja torácica: oiga, ¿cuántos cigarros fuma? No fumo. Oiga, usted tiene unos pulmones que reflejan una edad como de, si no es un fumador crónico, sí de unos 70 u 80 años. Cuídese. ¿Cómo andamos? No, yo soy el incansable, tengo que seguir. No, espérese, administrese, porque si no, en algún momento eso puede ser la fisura en su vida que comprometa su destino. Por eso mencioné que necesitamos prestar atención a esos focos ámbar que nuestra vida comienza a mostrar. Oye, no has estado durmiendo bien. Genérate la estrategia para compensar lo que necesita tu cuerpo. Genérate la estrategia para compensar lo que necesita tu mente. Genérate la estrategia para compensar lo que necesitas espiritualmente. No es simplemente botarlo todo y ya no quiero saber de nada. Eso es irresponsabilidad. Tengo que generarme la estrategia, y si eso va a implicar tener que dejar de estar tanto tiempo, por ejemplo, en las redes sociales, estar tanto tiempo realizando actividades que no me dejan ningún provecho, al contrario, me distraen, tendré que hacerlo por causa de lo que yo estoy buscando alcanzar y obtener. Amén. Entonces consideramos, no debemos olvidar que un día daremos cuentas a Dios, no solo de los resultados que obtuvimos, sino también de la eficiencia con la que los logramos. Piense un momento, usted le entrega toda su vida al reino, pero jamás la administra para mantenerla en un ciclo de vitalidad, consolidación y proyección. Usted se muere muy joven, llega a la presencia de Cristo y le dice: Señor, aquí está tu siervo fiel. Y el Señor le responde: te esperaba en 30 años. ¿Qué pasó? ¿Quién tuvo la culpa? No, el Señor. Pues el Señor fue el que te llamó a su... No te administraste correctamente y entonces comenzaste con una parálisis, después hipertensión y terminaste con un infarto. ¿Por qué? Porque todo lo querías cargar sobre tus hombros y no dedicabas tiempo a renovarte espiritualmente, a renovarte emocionalmente, a renovarte mentalmente, a fortalecer tu cuerpo. ¿Comprende? Entonces, el día que estemos ante el Señor, no solamente vamos a ser evaluados en cuanto a los resultados, sino a la eficiencia con la que los logramos. Que también cuidamos de nuestra integridad física y espiritual. ¿Cómo estamos cuidándonos física y espiritualmente? Porque todo repercute en lo que al final le ofrezco al Señor.
Antes se consideraba que mientras peor estuviéramos, más dignos del ministerio éramos. Entonces entraba el pastor con el cuerpo casi paralizado. He ahí un siervo de Jesucristo. Oiga. Y entra un pastor sano y eso es vanidad. Oiga, en serio. Entonces se me tiene que ir la cara de lado para ser espiritual. Tengo que venir aquí con mi bolsa de diálisis para que entonces usted cree que soy un siervo de Jesucristo. No seamos absurdos. Tenemos que sabernos responsables, no solo de los resultados que le ofrecemos al Señor, sino de la eficiencia con la que los estamos logrando. Y eso implica cómo estamos cuidando nuestra integridad física y espiritual. Y de eso vamos a dar cuentas a Dios. ¿Te tomas tus medicamentos? ¿Te vitaminas? ¿Cómo duermes? ¿Te ejercitas? ¿Cómo comes? ¿Qué comes? Necesitamos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Y eso no implica simplemente la idea antigua, apartarme de fornicación y adulterio. Honrar a Dios con tu cuerpo implica mucho más que eso. ¿Cómo salí hoy de la glucosa? Pues no tan alto como ayer. Entonces cómprame un tamalito. Óigame, no se pase. ¿Sí o no? No. Segunda a los Corintios 5:10. Vamos rápido allá, ya estamos concluyendo. Segunda a los Corintios 5:10. Dice la palabra de Dios: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Serás juzgado de cómo administraste tu vida, tanto en lo espiritual como en lo natural. Cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo cuidamos y fortalecemos nuestro espíritu, es nuestra responsabilidad. Concluyo con este pasaje de Isaías 30:15, dice así: porque así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel: en el arrepentimiento y la calma está su salvación. Y lea esto a la cuenta de 3, 1, 2, 3. En la serenidad y la confianza está su fuerza. Pero ustedes no lo quieren reconocer. Su capacidad de trascender, de consolidarse, está en que estén serenos y confiando. No por mucho afanarnos vamos a dar mejores resultados. Voy a entregarlo todo, lo reitero. Administrar no tiene que ver en este punto con dosificar. Voy a entregarlo todo por la causa de Cristo, pero me voy a administrar ¿para qué? Para que todos mis recursos entren en un ciclo de vitalidad. Mientras más los uso, más crecen, más se fortalecen, más se incrementan. No estoy dosificando mi vida. Es como la mujer de aquel frasco de alabastro, de nardo puro, que llegó con Jesús y rompió el frasco y lo virtió a los pies del Señor. Y toda la casa se llenó de la fragancia del perfume. Lo entregas completamente, pero haces que tu vida comience a entrar en ese ciclo de vitalidad al administrar las diferentes áreas de tu vida. Y entonces te mantienes consolidado y en crecimiento. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios.